Mi nombre es Rocío González, en nombre de la Sociedad Ibero-Latinoamericana sobre Úlceras y Heridas y de la Sociedad Científica Uruguaya de Heridas, quería agradecer y felicitar además al comité organizador de este evento tan importante y por haberme permitido estar presente en él. Además de agradecer a todos los participantes por compartir este evento que indudablemente va a repercutir en la calidad de atención que vayamos a brindar a nuestros pacientes, pero que además siempre son tan enriquecedores. En estos tiempos de pandemia en donde nos hemos tenido que adaptar, siempre hemos encontrado estrategias para continuar conectados y continuar formándonos y continuar compartiendo experiencias. En esta instancia quería compartir con ustedes algunos elementos que tienen que ver con el costo-efectividad en el cuidado del paciente con heridas complejos, y van a ver que, como también las heridas complejas, el lograr el costo-efectividad no es una tarea sencilla. En realidad deberíamos preguntarnos si sabemos qué es lo que es la economía en la salud, y en ese sentido tener en cuenta que es una ciencia instrumental, que tiene métodos, enfoques propios, que lo que persigue es utilizar de la manera más efectiva los recursos de que disponen los sistemas de salud para conseguir el máximo nivel de salud e impacto social con el uso eficiente de estos en las máximas condiciones de equidad. Estos métodos indudablemente son útiles para la medición de costos, resultados en salud, y sus fundamentos son el análisis de los costos para realizar evaluaciones económicas y análisis de incertidumbres basados en el estado del conocimiento en el momento concreto. Para nosotros, muchas veces los profesionales de la salud, es un poco difícil el integrar la evaluación de alguna manera económica en el ámbito clínico, ¿no? Pero es algo que deberemos incorporar porque es imprescindible. Entonces, ¿conocemos cuáles son las evaluaciones económicas de la atención en salud? ¿Y de qué se trata esto? Del análisis comparativo de distintas intervenciones sanitarias en términos de costos y beneficios. Las principales características en realidad que definen a una evaluación económica son las medidas de costos y las consecuencias o beneficios de las intervenciones, y las características tienen que ver con un propio objetivo de cualquier evaluación, la elección de por lo menos ante dos alternativas. ¿En qué planos de intervención se dan estas evaluaciones sanitarias? Y fundamentalmente se dan en tres. En el central, que tiene que ver con la toma de decisiones de las propias autoridades sanitarias, que es donde se definen las políticas sanitarias, el tema de reembolso y las prestaciones que se le dan a los usuarios. En el ámbito local, y tiene que ver con las propias instituciones de salud, en donde son de gran utilidad las guías de práctica clínica, y también en el entorno individual, en lo que tiene que ver con la relación del profesional y el propio paciente dentro del proceso asistencial. Es así que todos sabemos que nos enfrentamos por hoy a diferentes retos en la atención de los pacientes con heridas complejos. Y en ese sentido, recordar que existe un modelo universal para el abordaje del paciente con heridas y que tiene que ver y está basado en las modificaciones y cambios que se ha sufrido a lo largo de todos estos años, donde ya se ha evidenciado los beneficios de una actuación y un abordaje interprofesional, donde se ha trasladado en muchas oportunidades la atención del paciente con heridas complejas o heridas crónicas desde los hospitales a su domicilio, la incorporación de las tecnologías y las tecnologías de la comunicación, y este abordaje interprofesional se ha evidenciado tanto en la formación y en la práctica, y se ha evidenciado como además, entre otras cosas, proporciona una mejor atención de los pacientes, mejora los resultados en salud, y esto indudablemente conlleva a un fortalecimiento de los distintos sistemas de salud. Estos desafíos están vinculados a que las características sociodemográficas de nuestras poblaciones han cambiado. Existe también una mayor demanda de servicios sanitarios y de cuidados, y las expectativas de los propios pacientes también han variado, porque los pacientes hoy están más informados y se generan expectativas distintas.
Señalar que el desarrollo tecnológico es amplio, permanente, continuo, que tenemos todavía formación que es heterogénea en lo que hace a los profesionales de la salud que están vinculados a esta temática, que tenemos una creciente importancia en lo que hace a la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, pero que también contamos siempre con presupuestos que son restringidos, con recursos que son limitados de acuerdo a la realidad de cada país, de cada centro, y que indudablemente también tenemos que tener un control del gasto. Por ello necesitamos demostrar una intervención sanitaria que es rentable, ¿sí? Y que es beneficiosa, tanto sea para el paciente, para las instituciones y para los propios sistemas de salud. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que seleccionemos programas específicos de financiamiento, que seleccionemos materiales y tecnologías adecuados al presupuesto con el que contamos, que se realice una sistematización en la atención, porque no solo disminuye la variabilidad de la práctica clínica, sino que también reduce los costos, y que también tenemos que tener en cuenta y pensar que siempre que seleccionamos algo, existe un sacrificio, porque hay algo que no pudimos seleccionar o que no pudimos hacer. Pero de ahí la importancia de que estemos formados, actualizados, que contemos con evidencia científica para poder tomar justamente la mejor opción para el paciente, para las instituciones y para el sistema de salud. Pero a pesar de todo esto, aún se ha demostrado que en el 25% de los servicios de salud prestados muchas veces son innecesarios, que entre un 10 y un 15% de las intervenciones en salud empeoran a veces el estado de salud y que un porcentaje similar mejoran, que en lo que respecta al 70 o el 80% restantes de las intervenciones en salud, no se dispone de suficientes datos para establecer su efectividad. Y eso es uno de los problemas que existen en muchos países a la hora de establecer, bueno, cuál intervención es efectiva o no. Cuando se va a la recolección de datos, estos datos o no existen o la recolección de los mismos se ha realizado en forma inapropiada. Entonces, ¿cuál es el impacto económico relacionado con el cuidado de las heridas? En todo el mundo, las heridas que cicatrizan con dificultad son un importante problema, de hecho es un problema de salud pública. Se estima que entre el 1 y el 1,5% de la población tiene una herida en toda su vida. El gasto sanitario, por ejemplo, en Europa, en el manejo de heridas, tiene un promedio entre 6.000 y 10.000 euros por cada paciente al año. En Estados Unidos, este costo se estima y supera los 50.000 millones por año, y en Australia se estima que las heridas cuestan en la asistencia alrededor de 2,85 mil millones de dólares australianos por año. Así que esto está documentado, está evidenciado, y como les señalaba, hay algunos países en los que no contamos datos al respecto, y cuando existen datos, muchas veces esa recopilación no se ha realizado de la mejor manera. Es así que, ¿cómo es esta recopilación? Frecuentemente, como yo les señalaba, es esporádica, la metodología a veces es de baja calidad, no siempre es coherente, y dificulta a la hora de realizar un metaanálisis, por ejemplo. Hay diferencias entre las fuentes de los costos, el uso de los recursos, los tipos de cambio y de las costumbres locales también. Puede además que no se disponga o que sean pocos los datos que se demuestren la eficacia y la efectividad, y los datos económicos muchas veces pueden basarse en mediciones que no aportan en realidad una verdadera indicación del costo-efectividad. Entonces eso ha hecho que no podamos tener hoy por hoy un análisis un poco más integral en ese sentido, y de ahí la importancia que podamos estar atentos e incluir en nuestra atención también ese análisis de costo-efectividad. Y esto tiene que ver con que este tratamiento y esta atención va más allá del uso de apósitos, y que el incumplimiento de las mejores prácticas en el tratamiento de heridas contribuye en gran medida a la carga económica y social que suponen las heridas. A
pesar de que existen múltiples guías de práctica clínica, consensos a nivel internacional, evidencia científica al respecto, aún mucha de la carga económica se debe al incumplimiento de las mejores prácticas. Utilizamos en forma sinónima, y no son los mismos, si eficiencia, eficacia, efectividad son sinónimos. Y en cuanto a la eficacia, señalar que son resultados en relación a las metas y cumplimiento de objetivos de la organización, se deben de priorizar tareas y realizar aquellas que permiten alcanzarlos. Es el grado en realidad en que un procedimiento, que un servicio puede lograr el mejor resultado posible, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos, hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Es la relación entre los objetivos y los resultados, pero bajo condiciones ideales. La eficacia de un procedimiento o tratamiento en relación con la condición del paciente se expresa como el grado en que la atención o la intervención que estamos evaluando ha demostrado lograr el resultado deseado o esperado. Sin embargo, la eficiencia es el empleo de los medios de tal forma que satisfagan al máximo cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas, pero consiste en un buen uso de los recursos, en lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Se califica como eficiente a quien logra la mayor productividad con el menor número de recursos o menores esfuerzos. Esto es alcanzar los objetivos por medio de la elección de alternativas que pueden suministrar el mayor beneficio. Pero es la relación de los recursos y los resultados en condiciones reales. Quiere decir que se intenta maximizar el rendimiento de acuerdo a la situación dada. En cuanto a efectividad, tiene que ver con la relación entre los objetivos y los resultados bajo condiciones reales, pero el propósito se ha logrado bajo las condiciones reales del lugar donde la acción se llevó a cabo. Une lo que es la eficacia y la eficiencia y busca lograr un efecto deseado en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Entonces, tenemos claro el concepto costo-efectividad. Se evalúa entonces mediante análisis que relacionan los costos de una intervención o tratamiento con los resultados obtenidos. Y entonces una intervención costo-efectiva proporciona beneficios clínicos a un costo razonable y con beneficios obtenidos que superan a los que se obtendrían si los recursos se utilizaran en otra cosa. Es así que hay distintos tipos de análisis que no nos vamos a adentrar en ellos por una cuestión de tiempo, y enfoques metodológicos de la economía de la salud que son desde el costo o carga de la enfermedad, análisis de minimización de costos, análisis de coste-efectividad, análisis de coste-utilidad, de coste-beneficio y de coste-consecuencia. Y para ello se requiere obtener distintos tipos de información que no nos vamos a ampliar, pero ustedes, como pueden ver allí, de acuerdo al tipo de análisis económico, vamos a requerir determinados datos, ¿sí? Por ejemplo, en el costo o carga de enfermedad, la incidencia de la enfermedad, el tamaño de la población, los costos directos o indirectos, etc. Entonces, ¿qué factores en realidad determinan el costo de las heridas? Se ha estudiado y se ha evidenciado que en realidad, en lo que hace a los apósitos u otros materiales para prevención y tratamiento de heridas, representan entre el 15 y el 20% del costo total. Que el tiempo de enfermería, fundamentalmente vinculado al cuidado de este tipo de pacientes, representan entre el 35 y el 30%, y que los costos generados de la hospitalización, ya sea por complicaciones, ¿sí?, representan el 50% de los costos vinculados al tratamiento de personas con heridas. Deberemos incluir en estas evaluaciones y en estos análisis los costos directos e indirectos. Y algunos ejemplos de los costos directos tienen que ver con cuáles son las medidas de prevención, tiene que ver con todos los insumos consumibles, los dispositivos sanitarios, la medicación, los costos de procedimientos, hospitalización, reingreso hospitalario, tiempo de personal de salud, por ejemplo. Los costos indirectos, sin embargo, tienen que ver con todos aquellos costos de rehabilitación, subsidios e indemnizaciones, litigios,
pagos extras del paciente por las prestaciones sociales, costo oportunidad, costos administrativos, tiempos perdidos de trabajo por el propio paciente o cuidador y años de vida laboral perdidos en forma prematura. Y también no debemos olvidar, y no son menores, los que son intangibles y que tienen que ver en cómo se impactan la calidad de vida de las personas, en la alteración de su autoimagen, la pérdida de independencia, el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Y también en las instituciones de salud, en lo que hace a la calidad asistencial y a la pérdida de confianza de los usuarios en esta institución. Es así que algunos de los retos de la provisión en un tratamiento rentable de heridas complejas tienen que ver con que el tratamiento, como decíamos, va más allá del uso de apósitos, que el abordaje tiene que ser en equipos interdisciplinarios, que es fundamental la formación de los profesionales de la salud, que deberemos de disminuir la variabilidad en la práctica clínica, que deberemos empoderar a los pacientes, incorporar indicadores de medición de resultados, articular todos los niveles asistenciales dentro del sistema de salud, realizar un cambio de modelo, mejorar la recopilación de datos que obtenemos y la necesidad de la utilidad de los análisis de la economía de la salud en esta área. Sé que es difícil para muchos de los profesionales de la salud, pero debemos de tener claro que debemos de incorporar el análisis de la economía de la salud en esta área. Como señalábamos, se ha evidenciado cómo se obtienen mejores resultados y resulta costo efectivo el abordaje interdisciplinario y hay una revisión de más de 18 años al respecto. De que se debe desarrollar un modelo universal que comienza con las necesidades del paciente y que requiere del adiestramiento o entrenamiento del personal de salud en habilidades técnicas, pero también no técnicas, que tienen que ver con comunicación y trabajo en equipo, ¿sí? En un trabajo coordinado y colaborativo. Entonces, para la gestión eficaz y eficiente de las heridas, por este equipo interdisciplinario, el enfoque deberá estar centrado en las necesidades del paciente, donde deberemos de generar un contrato y empoderar al paciente de su autocuidado, de contar con mecanismos de referencia efectivos, protocolos de actuación, integrar la información, la recogida de datos, evaluar evaluar indicadores de resultados de salud y llevar un registro de los mismos y contar o llegar a la sensibilización por parte de los sistemas de salud de la atención en equipo y de la atención de este tipo de pacientes para incorporarlos a las políticas sanitarias. Como decíamos, la sistematización del cuidado es fundamental. Se ha evidenciado también en términos de costo-efectividad cómo las enfermeras especialistas y las enfermeras gestoras de casas o consultoras en heridas han contribuido en este sentido. Debemos de integrar también lo que hace el ámbito clínico, el ámbito académico y la investigación, y indudablemente, como decíamos, esta sistematización, esta formación, esta integración va a repercutir y va a tener impacto en las instituciones de salud. Hablábamos de medición de resultados. Bueno, para la medición de resultados en un análisis económico deberemos de tener como indicadores por lo menos proporción de heridas cicatrizados, tiempo necesario para complementar la cicatrización, porcentaje de reducción del área de la herida, número de días libres de lesiones, proporción de heridas infectadas, número de curas necesarias para lograr la cicatrización, proporción de amputaciones de las extremidades y cambios en la puntuación de la valoración de las heridas. Estos indicadores de resultado deberán de continuar desarrollando medidas de resultados centradas en los pacientes. Deberemos enfocarnos en la funcionalidad y calidad de vida, ¿sí? Y obtener consensos internacionales acerca en ese sentido. Estratificar la medida de resultado en función de la gravedad de la herida, usando un sistema de clasificación reconocido y adecuado. Uso de medidas de resultado pero que sean consistentes y deberán de tener un horizonte temporal adecuado en relación a si es una herida con infección o también la muerte tras la amputación, por ejemplo, porque a veces se obtienen esos indicadores, pero no teniendo en cuenta esa
tiempo en el horizonte y hay indicadores que varían porque de acuerdo al proceso del propio paciente van a variar. Otra de las recomendaciones tienen que ver con que deberemos de involucrar al paciente y hay muchos documentos al respecto en donde se plantea que la sostenibilidad de los sistemas de salud se están evaluando también en base a que el paciente pueda empoderarse en su propio autocuidado y transformar la medicina en una medicina participativa, en donde el paciente es el experto y donde partamos desde el tratamiento, gestión de enfermedad, consentimiento informado del paciente, hacia actividades de promoción, prevención y tratamiento, donde se gestione la salud y no la enfermedad, donde la toma de decisiones sea compartida por el equipo de salud, pero también por el paciente, y donde ese paciente tenga toda la información disponible para participar en esa toma de decisiones. Es así que cuando nosotros intentamos o proponemos la incorporación de un nuevo tratamiento o de una nueva tecnología, deberemos tener en cuenta, esto es el consenso internacional de UNS del 2013, ya tiene varios años, bueno, y deberé evaluar si este tratamiento resulta más caro o menos caro, pero es más eficiente o menos eficiente, y esta línea es lo que de alguna manera establece, bueno, si realmente es costo efectivo o no es costo efectivo. Y para terminar, una frase que ya tiene muchísimos años, pero que está vigente, que tiene que ver que en un sistema los recursos limitados, los profesionales sanitarios tienen la obligación de determinar que no solo lo están haciendo bien, sino que es la mejor de las opciones posibles con los mismos recursos. Y en este sentido, bueno, quería en realidad agradecerles por su atención, después quedaré disponibles para sus preguntas y transmitirles de que si bien muchas veces en Latinoamérica tenemos realidades muy dispares y muy difíciles de enfrentar, siempre hay algo que podemos hacer mejor y siempre hay oportunidades de cambio, pero para eso tenemos que empezar a documentar, sistematizar y consensuar. Desde ya, muchas gracias y éxito en el evento.